Señor esté con ustedes y al estudiar su palabra ilumine nuestras mentes, nos ayude a entender su verdad para este tiempo. Durante esta semana hemos estado hablando de los desafíos que enfrentamos en el tiempo del fin. Es como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, os lo he dicho antes para que cuando las cosas sucedan, pues no los cojan de nuevo, no los cojan de sorpresa. Ya os lo he dicho antes. Más o menos esa es la intención de esta semana que hemos pasado. Tratar de advertir a la iglesia de los desafíos que estamos enfrentando y a veces, debido a la situación que nos toca vivir de trabajo, la sociedad en que vivimos tan abstraídos que a veces como que olvidamos los consejos que Dios ha dejado en su palabra. Y el Señor quiere recordarnos, porque está ahí, hay desafíos que vamos a enfrentar. Durante la semana hemos visto que entre los desafíos es la forma como se interpreta la Biblia y cómo aún en la iglesia hay algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son, que usan la Biblia con el concepto bíblico de Isaías 28, de línea sobre línea, un renglón aquí, otro allá, un poquito aquí, otro poquito allá, como que esa fuera la forma de leer la Biblia. Y lo que nosotros hemos estado advirtiendo es que ese no es el consejo de Dios para leer la Biblia. Y les animo para que ustedes puedan revisar, porque está en las redes sociales, se quedará ahí grabado estos temas para que ustedes puedan leer, escuchar y entender sobre todo, porque la confusión bíblica es una realidad en nuestra iglesia. Hoy día encontramos en diferentes lugares líderes locales, pastores de iglesia inclusive, que afirman haber descubierto nueva luz, ¿no? Miren, no hay nueva luz, toda la luz está aquí en la palabra de Dios. Lo que podemos decir es una iluminación más amplia del entendimiento de la palabra de Dios, y eso lo da el Espíritu Santo, cuando uno estudia la palabra. Pero de que haya alguna cosa que sea contraria a la que nosotros hemos creído, es muy difícil. Porque nuestra doctrina está basada y fundamentada en la palabra de Dios. Lo que podemos encontrar es una ampliación del entendimiento. Si a esa ampliación del entendimiento quiere llamarle nueva luz, tal vez podría ser aceptable. Pero nueva luz no es aquello que va contra los principios bíblicos en los cuales se fundó nuestra iglesia y por los cuales nosotros tenemos las promesas de ser el pueblo del tiempo del fin y tenemos la responsabilidad de anunciar al mundo la venida del Señor. Así que, frente a eso, les puedo decir que en estos momentos hay en diferentes partes del mundo voces que se levantan en la iglesia como diciendo que pues no nos preocupemos porque al final Dios nos va a salvar a todos, nos va a dar una oportunidad adicional. Y si el sábado es un problema para que usted no trabaje o no sea adventista, no se preocupe. Usted puede ir a su trabajo el sábado y en las horas que le queda, adore a Dios. Dios va a entender. Si eso es así, entonces, ¿en qué queda el conflicto entre el bien y el mal sobre la adoración? Un tema que hablamos el jueves pasado. Satanás tiene interés que se le adore. Y Cristo, a través de su ángel, dice, adora a Dios. Y cuando Satanás vino a tentar a Jesús, le dijo, todos los reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, solo a tu Dios adorarás. ¿Y cómo se adora a Dios? ¿O por qué se adora a Dios? Que es lo más importante. ¿Por qué debo adorarle a Dios? Hay un solo mandamiento que apunta a ese hecho de adorar a Dios, porque Él es el creador. Y ese solo mandamiento es el sábado. Curiosamente, 10 mandamientos y solo uno habla del Dios creador.
y el sábado fue dado por causa del hombre justamente cuando terminó la creación. 6 días Dios trabajó, creó al hombre en el 6º día, el hombre no había hecho nada, o por lo menos estaba recién salido de las manos de Dios, y lo primero que hizo fue descansar el 7º día con el Señor. Así que el sábado no fue hecho porque el hombre estaba cansado. Si alguno dice, no, es que el sábado es hecho para descansar, estoy cansado, me voy a quedar en la cama. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó el 6º día y el 7º día reposó. El ser humano no estaba cansado. El reposo era una comunión con Dios, era dedicarle el día para caminar con su creador, reconocerle que Él era su creador. Ese era el propósito del sábado. Y entonces aquellos que ahora están hablando de que no importa si tienes que trabajar, ¿qué es más importante, obedecer a Dios o aquellos que dicen no importa? Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º día reposo. Eso es lo que Dios dijo. Pero hay un asunto más que nosotros necesitamos entender. Y es que el sábado no solamente es el memorial de la creación, porque sí, tenemos que decir que en Éxodo 28 empieza el mandamiento hasta el verso 11 hablando de que debemos adorar a Dios quien creó todo lo que hay, todo. Es nuestro creador. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, versos 6 y 7, descubrimos que el primer ángel de Apocalipsis dice, adorad al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al Creador. Curiosamente, la adoración en el sábado se repite en el Apocalipsis. Adorad al Creador. ¿Por qué? Porque hoy, en este tiempo, es cuanto más urgente se hace cuidar ese aspecto de la adoración. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el consejo de Balaam a Balac? Dijo, mira, yo no los puedo maldecir porque Dios ha puesto bendición en mi boca para Israel. No lo puedo maldecir, pero sí te aconsejo una cosa. Mira, tú mandas unas mujeres que seduzcan a los hombres y lo lleven a adorar a sus ídolos y Jehová los destruye. ¿Y qué pasó? Balac siguió el consejo. Israel sufrió una gran mortandad y muchos miles murieron a causa de eso. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Israel estaba a pasos de entrar a la Canaán terrenal. A pasos de entrar. Habían caminado 40 años en el desierto. Estaban por cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Y allí, en ese momento, aparece esa seducción. Hoy día, nosotros estamos a un paso de llegar a nuestro hogar celestial. ¿Y qué creen que va a hacer Satanás? Lo mismo. Lo mismo. Seducirnos de tal manera que nosotros no entremos a la Canaán. Es lo mismo. Por eso que no me extraña que hoy haya inclusive pastores que están renunciando al ministerio adventista para predicar que ya no interesa si el sábado se guarda el día completo. Si guardas una porción está bien. Dios sabe, Dios entiende. Por eso es importante ver cuál es el significado del sábado en el tiempo final. Por eso es que hemos titulado el tema para hoy, Celebrando la liberación final. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el sábado con esto? Pues quiero decirles que el sábado está inmerso ahí también. En el conflicto final y en la liberación final, el sábado tiene un papel importante. Yo no vengo a predicarles ahora de que el sábado les recuerda al Creador, porque eso lo sabemos, está ahí en el mandamiento. Pero quiero estudiar con ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué es Deuteronomio 5? En primer lugar, es un pasaje de la Biblia en el cual se narra lo que acontece 40 años después que Israel salió en el desierto. Aquí, esta declaración de Moisés aparece 40 años
después del Éxodo. Habían pasado 40 años caminando por el desierto y estaban por entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hace Dios cuando va a introducir a su pueblo en la tierra prometida? Les dice otra vez, miren, no se olviden de mis mandamientos. Éxodo 20 es donde están los 10 mandamientos. Deuteronomio 5 es la repetición de los 10 mandamientos. ¿Por qué se los repite? Porque Dios quiere ser claro de que ahora que tú vas a entrar, no te olvides de estos principios. Por eso que algunos que pretenden relativizar los mandamientos de Dios, no entienden esto. Dios no los relativizó. Dios quería que esos mandamientos que se les dio en el Sinaí fueran los principios de vida que ahora que entraban a la tierra prometida, también lo sigan siendo. Y se lo repitió. Pero esta vez hay algo que quiero llamar su atención. Así que si ustedes tienen su Biblia, por favor, no le crean al predicador. Comparen su Biblia, analícenla con la ayuda de Dios y vean ustedes por ustedes mismos qué es lo que Dios está hablando allí. Vamos primero a comparar, pongan el dedito en Deuteronomio 5 y vamos a ir a Éxodo 20 y el verso 8. Y les pregunto, cuando en Deuteronomio 28 se habla del cuarto mandamiento, ¿cómo se introduce el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate. Y Dios empieza con ese verbo acuérdate porque tal vez sabe que nosotros somos muy olvidadizos, ¿no? O nos olvidamos a propósito, no sé, pero Dios dice acuérdate. Y cuando nosotros vamos a 5 y leemos el verso 12, Deuteronomio 5, 12, donde está el cuarto mandamiento, ¿cómo empieza el cuarto? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Y cuando usted lee en Deuteronomio y Dios le repite, es Dios quien está repitiendo, ¿qué le dice? Guardarás el día de reposo, el sábado, ¿no? Santo para Dios. Guardarás. Y el acuérdate. O sea que 40 años después ya no había que acordarse. La guarda nomás. Aquellos que leen la Biblia de una manera muy rápida o muy superficial, ¿no? Dicen, mira, ve, el mandamiento cambiado por Dios, ya no hay que acordarse. Sí, porque acá dice, no dice que hay que acordarse. Y si dice que no hay que acordarse, pues ya. ¿Por qué Dios empieza así? Y ustedes van a leer del verso 12 al 14, está exactamente, comparen Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 12 al 14, está el mandamiento allí. Solamente que la palabra acuérdate no aparece. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no nos acordamos. No. Dios le da un giro, hace algo que nos ayudará a entender el propósito. Dios no se olvidó del acuérdate, sino que ahora pone énfasis en algo un poquito más allá de lo que era el mandamiento primero. Acuérdate del sábado para santificarlo. En el verso 15, Deuteronomio 5:15, después que Dios repite el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Ahí está el acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te ha sacado con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, para que te acuerdes que el Señor te ha liberado con fuerza, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué te ha mandado? Que guardes el día sábado. Para que te acuerdes que el Señor es tu libertador. Vas a guardar el sábado. Ahora, nosotros, para tener una idea de lo que Dios está queriendo decir aquí, nosotros tenemos que mirar lo que hacemos ahora. ¿Cada cuánto tiempo celebramos
la independencia de este país que nos cobija aquí en Estados Unidos? Cada 4 de julio, desde el año 1776, celebramos cada 4 de julio la independencia de Estados Unidos, cada 4 de julio. Una vez al año. Y los que somos de Colombia, el 20 de julio. Los que somos de Bolivia, el 6 de agosto. Y los que somos del Perú, el 28 de julio. Y los que somos de Ecuador, el 10 de agosto. Y los que somos de México, el 16 de diciembre. Una vez al año. Algunos lo celebran con patriotismo, otros. Pero Dios dice a Israel, tú vas a celebrar tu independencia cada año o cada semana. Cada sábado es tu independencia. Para que te acuerdes, lee otra vez el 5:15, para que te acuerdes que Dios te ha librado con mano fuerte y brazo extendido, te manda que guardes el sábado, para que te acuerdes. Nosotros nos recordamos la independencia de nuestro país, que somos libres, porque lo celebramos una vez al año. Y para que nosotros nos acordemos que Dios es nuestro libertador, Él quiere que lo celebremos cada sábado. Así que el sábado, en el acto liberador de Dios del yugo de Egipto hacia la Canaán, se convierte en un día de celebración. No solamente adorar al Dios creador, sino también adorar al Dios libertador. El sábado adquiere un significado más. No es que el uno reemplaza al otro, no. Se enriquece el significado del sábado. Es un día donde yo grito. Así como en México, ¿saben que en México es una tradición en la noche del 15 de septiembre, hermana Anita? ¿Qué hacemos? Celebramos, mire, yo viví 12 años y medio en México. Y cada 15 de septiembre noche, todo el mundo, el pueblo, todos, niños, viejos, todos salen a las calles, en las plazas, y se toca la campana y al grito, ¿no? Por eso le llaman el grito de la revolución, se celebra. Un patriotismo increíble. Celebran. Y cada vez que veo eso decía, si solamente nosotros podríamos cada viernes, cuando el sol se pone, podemos gritar, celebrar que somos libres, que Cristo nos ha hecho libres. Si solamente pudiéramos hacer eso, estaríamos cumpliendo lo que dice esto. Acuérdate que fuiste esclavo y que Dios te liberó, por lo cual te manda que guardes el sábado. Pero alguno dirá, ¿no? Porque cuando uno estudia con algunos cristianos evangélicos, dirán, oiga, espere, este es para Israel. Nosotros no somos Israel. Digo, cuidado, en Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16, van a encontrar que Pablo a la iglesia cristiana del área de Galacia, lo que ahora es Turquía, le dice el Israel de Dios. La iglesia cristiana es llamada el Israel de Dios. Y ahí está en Gálatas 6, o 5:16, perdón. Ahí está. Nosotros necesitamos entender que esto no fue dado para Israel, sí, pero nosotros también somos el Israel. Pero hay un aspecto más. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Ustedes saben que a Jesús se le cuestionó por hacer obras en sábado y se le persiguió por ello. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús tenía en mente o en la misión salvífica de Cristo que lo movía? Y una de las cosas que encontramos, tal vez vamos a ir ahora al Nuevo Testamento,
para ver ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 4, encontramos a Jesús. El capítulo 4 de Lucas empieza con las tentaciones. Ustedes pueden ver cómo Satanás se acerca a Jesús mientras él estaba en ayuno y oración, en comunión con Dios, en el desierto, y viene a tener. Y luego de las tentaciones, en el verso 14, dice que Jesús regresa a Galilea, ¿no? Regresa a Galilea, y en Galilea, Galilea es al norte de Israel, donde está el mar de Galilea, en esa zona, ahí está Nazaret. Nazaret es uno de los pueblos que está un poquito, vamos a decir, a 1 hora de camino del mar de Galilea, hacia el oeste. Y Capernaum es una ciudad que está pegado a las orillas del mar de Galilea. Así que son 2 pueblitos que están ahí al norte, Galilea. Esto para ubicarnos, porque el verso 16 dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Cuando dice llegó, ¿qué había pasado inmediatamente antes de que llegue a Nazaret? Él había sido bautizado, pasó por las tentaciones y ahora empieza su ministerio. Este es el momento en que Jesús empieza su ministerio. Su discurso inaugural es el primer sermón que Jesús predica al iniciar su ministerio. ¿Y qué es lo que él va a hacer allí? En su primer sermón, él va a exponer cuál es la intención que él tiene para la humanidad. Y entonces dice el verso 17 que él entró a la sinagoga el día sábado, conforme a su costumbre, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y él abrió el rollo del profeta Isaías, tiene 66 capítulos, pero él abrió en el capítulo 61. Y él leyó el capítulo 61, el versículo 1 y 2. Si ustedes comparan Lucas 4, 18 al 19 y Isaías 61, 1 y 2, van a encontrar la cita. Jesús leyó al profeta Isaías, pero le hizo algunos cambios. No les voy a hablar de los cambios ahora, pero sí les voy a decir qué es lo que leyó. Y cuando él lee, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué dice el Espíritu de Jehová está sobre mí? ¿Qué había ocurrido momentos antes? Había sido bautizado y había sido ungido en su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Por eso es que él ahora cita a Isaías diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, él está diciendo que él es el ungido de Dios. Ahora, al decir, me ha ungido, él es el ungido, ¿saben qué está diciendo? Claro, nosotros no lo logramos captar a primera vista, porque en el español ungido es aquel que es un ungido como rey, como sacerdote. En hebreo, el ungido es llamado Mesías. En griego, el ungido es llamado el Cristo. Y lo que Jesús está diciendo, el Señor me ha ungido, es yo soy el Mesías del Antiguo Testamento. Yo soy el Cristo que ustedes esperan. Es lo que Él está revelando. Me ha ungido. Yo soy el ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y entonces, Él en su predicación dice, a proclamar libertad a los cautivos. Sigo leyendo el verso 18. Me ha enviado no solamente a dar buenas nuevas a los pobres, sino me ha mandado a proclamar libertad. ¿Qué es proclamar? Proclamar es anunciar, avisar. Puedo ir a una cárcel y decirle, no voy a proclamar. Miren, les digo que ustedes son libres, ¿no? De aquí en adelante ustedes son libres. El problema es que yo estoy proclamando libertad, pero no lo estoy poniendo en libertad. Entonces son libres, pero no pueden salir porque no tengo la llave. Proclamar es hablar de libertad.
Y él dice que vino a proclamar libertad, para decirle a la gente que hay libertad. Pero luego sigue diciendo, para recobrar la vista a los ciegos, y entonces dice, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Ustedes se dan cuenta que lo que Jesús está haciendo? Viene a proclamar libertad y luego dice, vengo a poner en libertad. No solo que Él proclama que hay libertad, sino que Él mismo viene a poner en libertad. Es el libertador. Por eso es que Apocalipsis, en el capítulo 19, pone a Jesús montando un caballo blanco como el conquistador, como el vencedor, porque Él es el que viene a liberar al pueblo de Dios. Y el verso 19 es mucho más importante todavía. Porque el verso 19 Jesús dice, vengo a proclamar el año agradable del Señor. Y uno dice, ¿y qué es el año agradable del Señor? Bueno, como él está citando a Isaías, yo tengo que ir al Antiguo Testamento y preguntarle a Isaías, ¿cuál es el año agradable del Señor? Es el jubileo. El jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Bueno, cuando lleguen a casa, por favor, lean Levíticos 25, es un capítulo muy hermoso, como reflexión, léanlo. Porque acá el jubileo. El jubileo era el año que se celebraba cada 50 años. Habían 7 semanas de años. 7 por 7, 49. Al terminar el año 49 y empezar el año 50, se celebraba el jubileo. Era un año de liberación. Y Jesús dice, yo vengo a predicarlo. En el año del jubileo, si ustedes leen Levíticos 25, versos 8 al 10, dice allí que todo aquel que vendió sus tierras, al cumplirse el año del jubileo, las tierras que vendió vuelven a la posesión del dueño original. Y si alguien vendió un animal o un esclavo o su familia, ese año quedan libres. Las personas tienen que decirle a sus siervos, ustedes son libres, es el jubileo, son libres. Y solamente aquellos que deciden, no, pues mira que tú me has tratado bien, me siento bien, no me quiero ir, quiero seguir siendo tu esclavo. Si la persona decidía que quería ser esclavo, era libre. El amo tiene que decirle, eres libre, te puede decir, no, pero yo quiero seguir siendo tu esclavo. Si ese era de la persona, ¿saben lo que tenía que hacer? Tenía que perforarse el oído y ponerse un arete. Y era símbolo de esclavitud, que voluntariamente ha decidido ser esclavo. Y hay todas esas cosas. Pero el Señor vino a predicar libertad, a poner en libertad y a predicar el año agradable del Señor. Viene un tiempo en que todos los esclavos van a ser libres. Viene un tiempo en que ustedes van a ser libres para siempre, jamás. Esa es la predicación de Jesús. Y el verso 21, ¿qué dijo Jesús a esa audiencia que lo escuchaba ese día? Dice, y empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura a sus oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué significa ese hoy? Que ya en los días de Jesús, Él vino a proclamar libertad, a poner en libertad y a anunciar que viene el año agradable del Señor, el jubileo final, la liberación final. Y entonces el ministerio de Jesús fue un acto liberador. ¿Y qué hizo Él? Miren ustedes lo que pasa ahí en el capítulo 4, voy a quedarme en el capítulo 4, pero vámonos al capítulo 4, verso 31. ¿Tienen su Biblia? Por favor, síganme en la lectura del verso 31 hasta el 35. En estos versículos se narra
que Jesús va a Capernaum. Recuerden que él estaba en Nazaret, un pueblito al norte de Galilea, ahora se mueve a Capernaum, pegado al mar de Galilea, ahí cerca. Y en Capernaum dice la Escritura que entró en la sinagoga y les enseñaba en los sábados. Jesús estaba enseñando en el sábado, estaba predicando la palabra de Dios en el sábado, en Capernaum. Hasta ahí, todo muy bonito. El verso 32 y 33 nos dice que la gente estaba maravillada por la forma como él predicaba, como él enseñaba, la autoridad con que se manifestaba. Entonces, el verso 33 nos dice que en esa sinagoga, en esa iglesia donde Jesús estaba predicando, donde los hermanos estaban guardando el sábado, ¿quién estaba? Una visita o miembro de iglesia. La Biblia no dice, simplemente dice, había ahí un hombre con espíritu inmundo. Había allí un endemoniado. Y el verso 34 dice que cuando vio a Jesús, le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Y Jesús le dijo, cállate, sal de él. Y ese hombre fue liberado. ¿Por qué Jesús liberó a ese hombre el sábado? ¿Cuál era su misión? He venido a pregonar libertad, he venido a poner en libertad. ¿Y qué estaba haciendo? Cumpliendo su misión, poniendo en libertad. Y ese sábado ese hombre quedó sanado. Y de allí en adelante, cada sábado, cuando ese señor entraba a la iglesia cada sábado, un día yo vine o un día yo escuché el mensaje de Dios y un día como hoy el Señor me liberó. Y cada sábado yo celebro mi independencia. Pero miren, en Lucas capítulo 10, vamos al capítulo 13, vamos al capítulo 13. Aquí encontramos nosotros otro caso en el verso 10 en adelante, del 10 al 15. ¿Qué encontramos aquí? ¿Dónde se encontraba Jesús en primer lugar? Otra vez, Jesús está en una sinagoga. La iglesia de la iglesia cristiana primitiva, los judíos, la iglesia cristiana se basó en las sinagogas, que era el centro de adoración de los judíos, para hacer su culto. Porque la iglesia cristiana primitiva eran judíos y aprendieron a adorar a Dios al estilo de la sinagoga, y cuando ellos aceptaron a Jesús, siguieron la metodología de la sinagoga. Así que la sinagoga era las iglesias judías de aquel entonces, por decirlo de alguna manera. Y Jesús estaba allí, era un sábado, dice el verso 10, estaba en la sinagoga, y entonces, el verso 11 dice que había una mujer, para que los hombres no se sientan ofendidos, ¿no? Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y por 18 años no se podía enderezar. ¿Qué significa eso de espíritu de enfermedad y andaba encorvada? Es como esas personas que tienen algo aquí en el cuello que les impide levantar la cabeza, de manera que miran así, ¿no? Y cuando uno está acá al frente y ve a una persona con la cabeza agachada, digo, está en profunda meditación, mirando para adentro, pero algo le llama la atención. Y esa mujer estaba en esa condición y Jesús la vio. Miren lo que dice el verso 12. Jesús la vio, le llamó la atención, la vio y la vio, la llamó. Le dijo, mujer, ven. Y ella se levantó y vino acá al frente. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Fíjense ustedes que, ¿se acuerdan ustedes con el leproso que cuando el leproso vino, Señor, si tú quieres puedes limpiarme? ¿Qué le dijo Jesús? Sí, quiero, sé limpio. ¿Ya? Sé limpio. Y el leproso se limpió.
Entonces la mujer llegó y Jesús le dijo, "Ah, enderézate y ya, listo, vete". No, no le dijo así. A propósito, este relato usa la palabra desalertar. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esa palabra libre, en su terminología griega, implica desatar, lo contrario de atar. Y todo el diálogo que sigue tiene que ver con atar y desatar, porque desatar es libertad. Eres libre de tu enfermedad. Todo el mundo se maravilló, porque eso es lo que dice aquí en el verso 13, 14, que se maravilló y daban gloria a Dios, pero hubo uno que estaba molesto, pero molesto de molesto. ¿Y quién era ese uno? ¿Ah? El líder espiritual, el pastor, el principal de la sinagoga, el pastor de la iglesia local. Estaba molestísimo. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. ¿Esa mujer vino a la iglesia para ser sanada? No. Ella vino a la iglesia para adorar. ¿Ha venido a la iglesia para ser sanado aquí? ¿De algún problema de salud que tiene? No, ustedes han venido a adorar a Dios. ¿Sabía esa mujer que Jesús iba a estar ahí? No creo, porque Jesús apareció, así estaba de visita. Así como yo hoy estoy de visita aquí. Así que esa mujer no fue para ser sanada. Ella fue en la rutina de la vida, simplemente para adorar como siempre lo había hecho. Pero ese día, en ese lugar, esa mujer no sabía que se iba a encontrar con Jesús. Y Jesús la llamó al frente y le dijo, mujer, eres de enfermedad. El verso 14 dice que indignado el líder local, el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, le dijo a la gente, no le dijo a Jesús, le dijo a la gente. Imagínense ustedes al pastor ese aquí hablándole a la gente. Jesús está ahí, a un ladito, y él le dice, hermanos, leo verso 14, 6 días hay en los que se puede trabajar, en esos días vengan y sean sanados, pero no en el sábado. Pues. ¿A quién le estaba hablando? ¿A la mujer? ¿A la audiencia? ¿O a Jesús? ¿Ustedes se dan cuenta? Es una manera elegante, ¿no? Yo quiero llamarle a alguien y le digo, hermano, ya pues, como que ustedes lo están haciendo. El único que lo estaba haciendo era Jesús. ¿Y por qué él no le dijo, oye Jesús, tú que eres temeroso de Dios, pues, ¿por qué no vienes en otro día y sana? Hombre, estás quebrantando el sábado. ¿Por qué no se lo dijo a él de frente? Y entonces la respuesta de Jesús es más asombrosa todavía, porque Jesús ahora, yo no sé en qué tono, ¿no? Si suavecito, golpeado, acompasado. ¿Cómo se lo dijo? No sé. Pero una cosa sí sé, dice la Escritura que Jesús le dijo hipócrita. Eso es duro. Oiga, que alguien venga y delante de... Porque este diálogo está delante de la congregación. Y Jesús le dijo a él, hipócrita. Claro, para entender esto uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué Jesús es tan duro? Oye, pórtate como cristiano, sigue el ejemplo de tu Señor. Yo a veces le digo, pues eso es lo que estoy haciendo. Jesús le dijo la verdad y de qué mal iba a morir. Pero con cariño. Por eso yo no sé el tono, me gustaría saber. Y Jesús le dijo, hipócrita. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque en los días de Jesús, los judíos le habían dado al sábado una carga innecesaria. Ellos, sábado, le habían cargado innecesariamente de muchas restricciones. Por ejemplo, tú no podías cargar, si las mujeres de hoy, su bolso, o una mochila, o un pañuelo, cualquier cosa, decían, no, tú no puedes cargar la bolsa, no puedes cargar tu mochila, no puedes, porque el momento que tú estás cargando, estás trabajando. Y el sábado no se trabaja.
Así que tú el sábado no llevas nada. Y como aquellos días la Biblia estaba en la sinagoga y no había Biblias para cada uno, porque dicen, ni la Biblia no, que ustedes venían a adorar en los días de Jesús, así, nada más, se presentaban a adorar, porque allí les leían la Biblia al frente, sacaban los rollos, lo leían y lo guardaban ahí. Listo. Otra de las cargas era que no podías caminar más de 1 kilómetro. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Sí, porque si vas a huir en sábado, según la ley de entonces, no puedes caminar más de 1 kilómetro. Y si vas 1 kilómetro y un paso, ya quebrantaste el sábado. Entonces, había esa restricción. Entonces, ¿qué hacían los ganaderos? Porque recuerden ustedes que Israel era una comunidad ganadera, agrícola. Ellos, cuando llegaba el viernes, para que sus animales no se vayan a ir, porque imagínense que se les suelte el animal o sale del corral y hay que ir a buscar el animal en sábado, pues se le soltó. Si el animal se va más o menos 800 metros, usted llega a donde está el animal, lo coge, pero ya caminó 800 metros, ya no puede regresar a su casa. Porque si regresa, se pasó el kilómetro y ya está quebrantando el sábado. Entonces, para evitar que los animales se vayan, ¿qué hacían ellos? Le ponen al animal una soga y lo amarran a un poste. Y ahí lo tienen. ¿Ya? Y termina el sábado, lo desatan, ahora sí, camina lo que quieras porque yo te alcanzo y te regreso. El sábado lo amarraban para que no se vaya lejos. Así que yo me imagino que el animal, ya cada vez que le ponían la soga al cuello, decía, oh, sábado, ¿no? Sí. Digo yo, porque yo tenía un par de perros que ellos sabían, yo los sacaba a los perros a pasear todos los días a las 6:30 de la tarde que regresaba de la oficina. Todos los días me esperaban ellos ya listos para ir a caminar. Sabían que era la hora de ir a caminar. Pero el sábado, como era sábado, yo los sacaba, venía de la iglesia y después de almorzar a la 1:30, 2, los sacaba a caminar también. Y en la tarde también porque era su turno. Pero el sábado, por ser un día especial, lo llevaba a caminar. Y ellos, los perros, durante la semana, al mediodía, tranquilos. Pero el sábado, ya estaban en la puerta esperando porque era sábado y sabían que teníamos que salir al mediodía. ¿Cómo lo sabían? No sé. Y yo me imagino que esos animales ya le ponían la soga aquí sábado. Si ustedes leen Mateo 12, van a ver allí que los judíos decían, Jesús le dijo, ¿quién de vosotros, si un animal de ustedes se cae en un pozo en el día sábado, lo deja ahí? No, si se cae en un pozo lo van a sacar porque si no el animal puede fracturarse, puede sufrir. No, eso tienen ustedes que sacarlo. El acto de sacar un animal, según las leyes judías de aquel entonces, el acto de sacar un animal de un pozo no era trabajo. Se cayó, es un accidente. Entonces tengo que ayudarlo a salir y aunque trabaje palos y todo y sude, no es trabajo porque estoy haciendo un acto de misericordia. Y el sábado, si él está amarrado y lo desato y lo llevo a tomar agua, no es trabajo porque es un acto de misericordia para que el animal vaya a beber. Entonces habían esos actos de misericordia permitidos en el sábado, pero no se permitía trabajar de ninguna manera. Y entonces, conociendo esos detalles, porque hay que sumergirse en la cultura judía para entender por qué Jesús, ahora en el capítulo 13, verso 15, Jesús le dice hipócrita. Y ahora sí podemos leer lo que sigue. Porque miren lo que Jesús le dice, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata su buey o su animal en el sábado para llevarlo a beber agua. ¿Acaso ustedes no desatan su animal en el sábado para llevarlo a beber agua? Sí, la respuesta es lógica, sí, porque es un acto de misericordia. Desatamos el animal para que vaya a beber porque es un acto de misericordia. Sí. Y el verso 16. Jesús le dice, y esta mujer
esta hija de Abraham, a quien Satanás ató por 18 años, ¿no se le debía desatar de su ligadura el sábado? ¿No es un acto de misericordia desatarla, liberarla? Lo que Jesús estaba diciendo es, si ustedes liberan su animal para ir a beber, y esta mujer está atada por Satanás 18 años, ¿no la debía yo desatar? Liberan un animal y no van a liberar. Por eso es que son hipócritas. Porque ustedes lo hacen con el animal. Y vale más una persona que un animal. Pero al hablar así, Jesús descubre un hecho. Cuando la mujer escuchó, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar su ligadura el día sábado. La mujer dijo, ¿qué? ¿Atada por Satanás 18 años? Pero si el verso 11 que acabamos de leer, Lucas 13:11, dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y no se podía enderezar. Entonces ella pensó que era un espíritu de enfermedad. Ay, que me ha cogido aquí en el que no me puedo enderezar. Pensó. ¿Pero qué estaba diciendo Jesús? Que esa mujer estaba atada por Satanás, poseída por Satanás. ¿Cuánto? 18. Ahora, vimos que en el otro caso, un hombre endemoniado en la sinagoga, adorando el sábado, guardando el sábado, escuchando a Jesús predicar, estudiando la Biblia. Y ahora vemos a una mujer haciendo lo mismo. ¿Dónde se imaginan ustedes puede estar una persona endemoniada, sea hombre o mujer? ¿Dónde se lo imaginan? No, pues yo digo, un endemoniado, esos poseídos por el mal, podrían estar en una discoteca, con droga, con un bar, en una cantina, no sé, cabaret, tantas cosas que se nos ocurren. Pero lo que menos se nos puede ocurrir es que esas personas pueden estar en una iglesia. ¿Y dónde pone la Biblia a esa gente? En la iglesia. Y vuelvo a repetir, hermano. Venir a la iglesia es bueno y ojalá que tengamos ese espíritu de venir para celebrar la liberación en Cristo. Pero si solo venimos a la iglesia por rutina, sin el ánimo de adoración, porque hay que venir, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La iglesia no salva. Cristo salva. En la iglesia nos encontramos todos aquellos que hemos sido liberados por Cristo y nos animamos unos a otros para perseverar en la fe, para celebrar en familia que somos libres en Cristo Jesús. Esa mujer, al igual que el otro hombre, cada sábado, un día como hoy, yo estaba por Satanás, esclava de Satanás, pero Jesús me liberó. Hoy día celebro mi independencia. Hoy día es mi día de liberación. ¿Cuándo empezaba el año del jubileo? ¿Por qué Jesús dice que vino a predicar el año del jubileo? Porque el año del jubileo empezaba después que se celebraba el día de la expiación. El día de la expiación. Ustedes pueden leer, vuelvo a repetir, Levíticos capítulo 25 y de manera especial el verso 9 al 11. Allí el día de la expiación marcaba el inicio del año 50. Empezaba el año. ¿Y cuándo se anunciaba liberación? Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y salía, después de haber hecho la purificación del santuario, entonces se tocaba trompeta en todo Israel anunciando el jubileo, anunciando liberación. Todos los esclavos son libres, todas las propiedades vuelven a sus dueños originales, todo el orden se restablece, porque Dios ha decretado libertad para todos. Y eso es importante, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Jesús hoy en el santuario celestial? Esa gente que no entiende la Biblia, dice, no, pero no hay santuario. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario? Si ustedes leen Hebreos capítulo 8, verso 1, dice ahí que Él es ministro de un santuario, no hecho por hombres, sino por Dios, en los cielos.
Y cuando Jesús termine su trabajo de purificación del santuario celestial, entonces se tocará trompeta que anuncia su venida, porque su venida será anunciada con trompeta. Como dice Filipenses 4:15, que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá. ¿Por qué? Porque después que se purificaba el santuario, se tocaba trompeta anunciando la liberación, el jubileo final. Y Cristo, cuando termine la purificación del santuario celestial, vendrá y sus ángeles tocarán trompeta porque estarán anunciando el jubileo final, la liberación final del pueblo. Ustedes se dan cuenta que existe un paralelismo entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que describe el Nuevo Testamento, particularmente el Apocalipsis. Hay una frase con que empieza el himno nacional del Perú. Una frase que dice así: somos libres, seámoslo siempre. ¿Así? Somos libres, seámoslo siempre. Así empieza. Y yo lo he tomado como un grito de alabanza a Dios. Porque si la liberación la trae Cristo al terminar la purificación del santuario, podemos decir, en Cristo Jesús somos libres, seámoslo siempre. Así como cuando nosotros enfrentamos o enfrentaremos pronto esa marca de la bestia o esa persecución donde alabar a Dios será condenado por pena de muerte. Es ahí donde nosotros podríamos decir, morir por la patria es vivir. Es parte del himno cubano. Cuando uno está dispuesto a morir por la patria celestial, entonces es vivir. Y pronto nosotros entraremos en ese carril. Esta semana lo que hemos tratado de hacer es ayudarles a ustedes a entender que estamos viviendo tiempos difíciles. Viene una situación de crisis y nuestra iglesia va a ser afectada. Va a haber un zarandeo fuerte, está viendo ya. ¿Permaneceremos frente a ello? Los invito para que ustedes puedan pensar que solamente en Cristo podemos ser. Y cuando nosotros celebremos cada sábado nuestra liberación final, un gusto anticipado de esa liberación que tenemos en Cristo, cuando lo hagamos así, entonces, solo entonces, entendemos que el sábado es un día de fiesta. Porque hoy día celebro que esto viene para darnos la liberación final. Esa liberación donde todos queremos estar, en el cielo, en la eternidad. Sí, pero tenemos que celebrarlo hoy como una realidad presente. Y de eso se trata. Vamos a orar.